Hola ideadores, pues hoy vamos a hacer de una forma muy sencilla este portallaves, aunque las técnicas nos van a servir para decorar cualquier cosa. ¿Queréis saber cómo lo he hecho? Pues vamos allá. Pues hoy voy a trabajar con estas maderas que me sobraron de algún trabajo y las tenía por ahí guardadas. Quiero hacer un cuelgallaves para la puerta de casa y estas maderas yo creo que me van a ir ideales. Lo primero que voy a hacer va a ser pegarlas entre sí para hacer una superficie más grande. Como os digo, yo voy a partir de estas maderas que tenía por ahí, pero podéis partir, por ejemplo, de una base de una caja de fruta. Os iría también ideal, o si tenéis una madera que sea de este estilo, también os serviría un cartón pero anchito. Yo quiero que tenga consistencia, entonces podríais pegar 2 cartones contracolados de 0,2 o usar cartón normal y pegar varias también, pero lo veo que necesitaríais bastante grosor para obtener la firmeza que a mí me gustaría tener. Como os digo, voy a empezar pegando estas maderas. Luego lo lijaré porque, como veis, tiene algunas rebabillas por aquí. Entonces aplico en el borde y uno ahí bien. Hacerlo sobre una superficie que luego, como esta de silicona o algo así, que no se quede pegado, porque igual sobresale también por el otro lado. Estoy mirando, lo voy a poner al revés para que estén todas las partes lisas para el mismo lado, porque tiene una parte lisa y una parte rugosa. Así. Y entonces dejaré la parte de lisa para adelante y sobre esta parte rugosa voy a poner un poco de refuerzo de la unión. Entonces voy a pegar estos palitos de presores que son también de madera y deberían de pegar bastante bien. Los pego por la parte trasera, en principio no se va a ver, así que no hace falta ni que estén rectos ni a distancias homogéneas. Y ahora o bien lo sujetáis con una cinta de carrocero o le colocáis algo con peso encima. Yo voy a hacer esto último y esperaré a que se seque. Aquí tengo mi superficie de trabajo que ya se ha secado, mirad, y aquí la he lijado las uniones. ¿Veis lo que os decía? Que por aquí se salió el pegamento, pero bueno, he lijado las uniones y no me va a molestar para después. Y ahora lo que quiero es aplicar una capa de blanco, pues de imprimación a ser posible. Yo voy a aplicar gesso. Normalmente, pues por ejemplo en el último vídeo me habéis visto aplicar imprimación todoterreno. Eso es muy recomendable hacerlo, sobre todo si vamos a utilizar una superficie no porosa, porque el gesso está más pensado o diseñado para las superficies porosas. El gesso habitualmente se usa mucho pues para imprimir los lienzos cuando luego van a pintar, y luego también pues eso, para madera, cartón, etcétera. Para superficies no porosas como el cristal o el metal, yo prefiero usar una imprimación todoterreno. Pero en este caso es madera, es una imprimación porosa, así que podemos utilizar el gesso sin ningún problema. Yo lo que quiero es obtener una superficie con el poro cerrado y sobre todo blanca, para luego poder hacer encima decoupage o lo que me apetezca. Si estás por aquí, todavía no te has suscrito, hazlo ya, solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Para ti es totalmente gratis y a mí me ayudarás muchísimo. Muchas gracias. Ya tengo seco el gesso, tengo una base blanca para hacer. Ahora lo que voy a hacer, que es decorarlo, lo voy a decorar con un papel de decoupage. Este es un papel de arroz de tamaño A3 de Artis Decor, porque como os digo, bueno, yo cogí unas maderas que tenía por casa y que me iba bien el tamaño,
y justo este tamaño de 3 es el que me va bien para ello. Una 4 no me cabría, o sea, me quedaría pequeño. Pero eso depende del tamaño que vosotros tengáis. También podéis usar una servilleta o lo que mejor os venga. Ahora voy a hacer el decoupage, porque sabéis que yo pintar se me da un poquito mal. Así que suelo tirar mucho de decoupage. Vamos a aplicar una capa de medium para decoupage por toda la superficie a esto que es una madera lisa y plana. Se le podría hacer perfectamente decoupage en seco, que se llama, que es aplicar el decoupage y luego utilizando un papel encerado por encima de nuestro papel de decoupage, plancharlo sin vapor. Os dejé hace no mucho un vídeo donde lo hacía, os dejaré por aquí encima en la cajita de descripción el vídeo. Pero bueno, yo me voy a animar, como es un papel de arroz que no coge tantas arrugas como una servilleta, me voy a animar a hacerlo directamente con el papel de arroz sobre mi superficie. Aplico el medium de decoupage por toda la superficie y luego coloco el papel de arroz. Yo quiero que me salga esta zona de aquí con la máquina de coser y la brújula. Y bueno, podríais recortarlo o bien limarlo con una lima de uñas alrededor. Si yo es que realmente este papel no lo voy a utilizar después, lo que me sobre lo tiraré porque llevo muchísimo tiempo con él y hasta hoy no lo he usado. Así que voy a coger una lima de uñas porque vamos a ver. Lo que tenemos que hacer ahora es aplicar por encima otra capa del medium para decoupage desde el centro hacia afuera con un pincel que tenga las cerdas blandas, porque si no, con una servilleta directamente me la puedo cargar con el pincel. El papel de arroz es más duro, entonces sería más difícil, pero no es imposible. Cargarse el papel aquí no es imposible para nada. Y aquí lo que quiero hacer es en los bordes pegar el papel al borde. De manera que lo pegaré y luego con mi lima de uñas por esta parte de aquí de detrás lo lijaré para romperlo justo al ras. Lo podéis hacer también por delante si queréis, eso ya como queráis, si queréis tapar el borde o no queréis tapar el borde. Bueno, pues así con cuidadito lo voy a hacer por los 4 laterales y ya os digo, aplicaré la capa del medium por encima, que quede esto bien pegado y cuando seque volvemos. Ya tengo seco mi decoupage y ahora lo que quiero hacer es ponerle unas decoraciones utilizando unos stencil y una pasta. Tengo estos 3 stencil y ahora miraré a ver lo que pongo. Tengo también por aquí unos ganchitos que son lo que voy a usar para colgar mis llaves. Los voy a poner así pues por varios lugares, así un poco desperdigados. Entonces vamos a ver, esta mariposa yo creo que la voy a poner por aquí. Es un modelo así muy stencil, pero muy steampunk con el reloj, pero la mariposa le da un aire retro que me gusta mucho. Entonces vamos a ver. Tengo esta pátina de aspecto rústico que teóricamente es para imitar efectos de cobre oxidado y de hierro oxidado y tal. Entonces yo la voy a usar aquí. No la he usado nunca para esto, pero creo que puede dar buen resultado. La voy a extender con cuidado con una espátula.
Podéis usar la pasta que tengáis o incluso teñir, si tenéis una blanca, teñirla con alguna pintura. A mí me gusta que sea así un poquito en relieve, pero también podéis hacerlo si no tenéis pasta, pues con un pincel. Descargáis bien un pincel de estarcir, de estos que tienen las cerdas duras. Mirad, de estos así que tienen las cerdas duritas, lo descargáis bien y luego lo pasáis y puede quedar muy bonito. Yo voy a hacer alguna cosa más por aquí abajo y ya está. Voy a limpiar esta y vuelvo. Ya está seco mi relieve y ahora me he puesto guantes porque voy a aplicar unas pátinas de estas oceras. Sí, a mí me gustan estas metalizadas, pero si no tenéis, pues podéis utilizar una pintura metalizada o lo que tengáis. Yo voy a aplicar un poco pues por las orillas y por el relieve para dar un poco de color, aspecto un poco desgastado. No exactamente envejecido, pero sí que dar un poquito de color. ¿Qué te está pareciendo esta manualidad? Déjamelo en comentarios. Y si te gusta, dale al like. También me ayudarás mucho si me compartes en tus redes sociales, porque ayudarás a que me conozcan los amigos que aún no me conocen, y así me ayudarás a crecer y a que pueda seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias. Bueno, lo voy a dejar así. Cuando se seque le daré un par de capas de barniz. Yo en este caso voy a utilizar barniz mate y luego ya vendremos para terminarlo. Ya están secas mis capas de barniz y como veis he presentado donde quiero poner los ganchos. Entonces ahora simplemente con un punzón marco los agujeros y los atornillo. Es mejor marcar primero los agujeros para que luego entre mejor la puntita. Y yo voy a usar estos tornillos que son así tan finitos, tan pequeños, para que no me atraviesen demasiado la madera. No pasaría nada si la atraviesan un poquito, pero un poquito solo. Si atraviesan demasiado, lo que podéis hacer es poner detrás un fieltro o algo así para que no os dañe luego la pared. Pero es importante que quede bien fijo para que podamos colgar nuestras llaves o lo que queramos y que soporte peso. Pues así voy a poner todos los ganchitos. Creí que estaba grabando y me he dado cuenta al apagar que no estaba grabando. Le he colgado estos enganches. Estos enganches, mirad, son así y con los mismos tornillos. Simplemente el tornillo sí que hace tope aquí, así que los he puesto. Pero los he puesto sobre los palitos que había puesto para reforzar. ¿Por qué? Porque bueno, tenemos aquí mis ganchos y si os fijáis los tornillos que he puesto antes no atraviesan del todo, pero sí que hacen bulto en la madera. Entonces, para que no me hagan bulto por el otro lado, los he colocado sobre el palito de presor y así aquí no me hacen bulto, no se nota. Y he puesto dos porque entre que le he puesto asimétricos los ganchos y que luego a veces colgaré unas cosas que pesen más en un lado que en otras y tal, si coloco solo uno es más fácil que se me tuerza. Entonces colocando dos sé que va a estar recto siempre y que le voy a poder poner lo que yo quiera. Como os digo, he puesto uno en cada lado, lo importante será respetar el nivel cuando lo cuelgue.
pero si queréis que esté más arriba, lo que tenéis que hacer es pegar uno de estos pues un poco más arriba, o pegar ahora después otro. Yo creo que poniéndolo así lo voy a poder colgar bien. Pongo un par de alcayatas en la pared y lo cuelgo y os lo enseño. Y aquí tenéis el portallaves. Mirad qué chulo ha quedado. Yo estoy encantada que voy a poder dejar todas mis llaves, incluso alguna bolsita o alguna otra cosa. Las gafas de sol se me ocurre que también las puedo dejar ahí. Y me va a resultar súper útil. ¿Os ha gustado? Nos vemos pronto.